Buenos días. Hola, cuánta gente, ¿no? Bueno, pues nada, eh, nos alegra ver a tantos y algunos que hace tiempo que no veíamos. Y venir aquí siempre es una alegría. Este era mi pueblo. Me crié en Cesalpina, donde están los grupos pequeños. Iba con mi moto por allí y mis amigos y bueno. Hoy toca continuar con la serie de mensajes que estáis haciendo en la segunda carta a los Corintios. Vamos en el capítulo 12, ¿no? Hemos ido estudiando toda esta carta y, bueno, los niños estáis aquí. Muy bien que estéis aquí. Si algo no entendéis, pues luego en casa le podéis preguntar a papá o mamá, ¿vale? No es porque lo que voy a explicar sea muy difícil, pero no había pensado en vosotros, entonces pues igual puedo hacer un resumen y sí que se va a entender, ¿no? Cualquiera lo puede entender. Pero vamos primero a leer el texto, ¿no? Segunda de Corintios 12. O por lo menos vamos a leer un trocito para situarnos. Dice así: ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y ahora cuenta una historia extraña y como muy sobrenatural, ¿no? Una experiencia que él tuvo así que dices, ¡guau! Dice, conozco a un hombre en Cristo, es él el que vivió esa experiencia, pero él lo explica así como para darle más misterio. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ¿ves? Y aquí viene lo misterioso, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Bueno, que ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Se pegó una excursión hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, otra vez, repito lo mismo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, palabras sagradas, palabras muy especiales, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Saltamos al 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Vamos a parar aquí, ¿vale? No veas qué historia, ¿no? Voy a decir una cosa que sería como recordar algo que me parece que ya habréis visto, y es que esta carta que Pablo escribió, pues está en una situación en la que la iglesia a la que escribe, la iglesia en Corinto, pues algunos estaban cuestionándole a él como apóstol. Yo creo que esto lo habrá quedado claro, ¿no, Isaac? ¿Ya? Vale. Entonces, él, de alguna manera, esta carta, él la manda como para defenderse. Él se tiene que defender, porque le están pensando que no tiene autoridad apostólica, no tiene la autoridad de un misionero, porque están dudando de algunas cosas, y él se siente en la necesidad de defenderse. ¿Sí? Yo creo que esto, ¿verdad que lo habéis...? Dice Samuel que sí, pero Samuel no ha estado. Pero igual habéis hecho 2 Corintios en Estados Unidos, entonces también él lo sabe. Pero esto es un poco el contexto. Y aquí, en este texto que nos toca para hoy, del 1 al 13, se respira otra vez esta situación, en la que Pablo de nuevo
quiere decir algo que demuestre que él tiene autoridad, que realmente, y la autoridad que él tiene viene de Dios, ¿no? Y que si alguien puede chulear de autoridad es él, ¿sí? No es chulear, entiéndeme, no es la palabra chulear, pero si alguien puede demostrar, ya lo hizo en el capítulo 11, por eso digo, en esto no me voy a entretener mucho, porque en el capítulo 11 él tiene que decir que si alguien tiene autoridad por ahí, de la gente que están hablando de mí, yo tengo más autoridad porque he sido hebreo de hebreos, fariseo, he sufrido un montón por causa de Cristo, entonces como que tiene autoridad, ¿no? Porque él se ha entregado al Señor, ha sufrido por causa del Evangelio y entonces pues tiene esa autoridad. ¿Sí o qué? Y aquí empieza y acaba igual este texto. Empieza diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme, como demostraros con cosas mías que sí que tengo autoridad. No me conviene. Pero es como que cede a la presión de la gente y ahora va a contar una historia, la que no veas, qué historia, como para demostrar que tiene una experiencia muy espiritual, muy relacionada con Dios, pero él, en vez de chulear, que es lo que haríamos nosotros, tú lo que harías es chulear. Si a ti te llevan al tercer cielo, allí en una especie de traspaso, no sé cómo, y estás allí en el cielo y Dios te dice cosas, luego tú cómo bajas de allí, subidito, ¿sí o no? Iluminado. Aquí te pondrías aquí a decir, Claro, pero Pablo no lo va a hacer. Pablo va a explicar una historia muy espectacular, pero al final él le da la gloria a Dios, ¿no? Pero, ¿cómo acaba nuestro texto? Versículo 11. Para que veáis cómo el principio y el final del texto nos enseñan que el problema que había es esa mala opinión que tenían algunos de la iglesia en Corinto, ¿no? Dice, me he hecho un necio a gloriarme, ¿no? Dice Pablo, vosotros me obligasteis a ello, porque yo debía ser alabado por vosotros. O sea, yo no tendría que estar defendiéndome, yo no tendría que estar diciendo cosas para demostrar que soy un buen líder, un buen apóstol. Pero me habéis obligado a tener que explicarlo, ¿no? Porque me estáis acusando o dudando. Porque dice, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pero con todo he hecho las señales de apóstol, pero en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Lo veis, ¿no? Como el texto que hoy nos toca está en medio de este tema de el gloriarse, si necesito gloriarme, si necesito explicaros cosas que me ayuden a tener autoridad o no. Bien, entonces este tema ya lo dejamos. Ahora nos vamos a la historia, esta que es muy extraña, ¿no? Porque él dice, y es curioso esto, porque él dice que hace 14 años tuvo esa experiencia. Hace 14 años, es un dato muy concreto. Y es él, aunque él dice que conozco a un hombre, fijaos en el versículo 7, que dice, para que la grandeza de las revelaciones no me a mí exaltase. ¿De quién está hablando? Pablo, aunque se ha hecho un poco el loco con esto de conozco a un hombre, ¿no? Y luego conozco a ese hombre, no, él sabe que está hablando de él, ¿vale? Entonces él está diciendo que tuvo esa experiencia hace 14 años. ¿Qué pasaba hacía 14 años? Pues tampoco lo dice muy bien el texto. Algunos dicen, por el texto de Gálatas 1:21 y Hechos 15, que quizá estaba de viaje por Siria y Cilicia abriendo iglesias y predicando. Y que a lo mejor tuvo alguna oposición muy fuerte. Yo esto es lo que he leído en los comentarios. Y que quizá por esa razón Dios le permitió tener una experiencia que le animara un poco. Pues esta experiencia
se supone que si la tuvo es para ser animado, ¿no? Bien, ¿qué experiencia tuvo Pablo? Pues que es muy extraña, porque él dice, en el cuerpo, o sea, ¿sabéis cuando esa experiencia que a veces han dicho los que han estado en un quirófano o que han estado a punto de morir y que dicen que vieron su cuerpo en el quirófano y se veían por encima? ¿Os suena esta historia? ¿Lo habéis escuchado? Pues, ¿verdad que os recuerda este texto? O sea, parece como que Pablo, la experiencia que tuvo fue muy sobrenatural y muy fuerte, y es que ni puede recordar si físicamente estaba en el tercer cielo ese, o era algo espiritual, o una visión, ¿entendéis lo que quiero decir? Y lo pone ahí, ¿no? Ahora, Dios sí que sabía. Dice, Dios lo sabe. Dios sabe si fui con el cuerpo entero, fui con medio cuerpo, la cabeza sola, o el espíritu, o lo que fuera, ¿no? Pero es extraordinaria esta experiencia. Fue arrebatado, dice, fue como que lo llevó, ¿no? Dios, o sea, como que Dios lo llevó a un lugar que aquí dice que es el tercer cielo. Dices, ¿cuántos cielos hay? ¿No? O sea, ahí en los judíos había un pensamiento que podían haber tres cielos, el cielo que nosotros tenemos más cercano, el cielo que hay en donde están las estrellas y el cielo, el tercero, donde está Dios. Esto es una, pero no lo dice el texto, pero es una manera de, ¿vale? Ese tercer cielo, lo más probable es que también sea lo mismo que dice Pablo aquí, que fue arrebatado al paraíso. Fue arrebatado o al paraíso o al tercer cielo, o es la misma cosa, ¿sí? Bueno, ¿cuántos les gustaría un viajecito así? ¿Eh? ¡Zum! ¿Te vas? Ramón? Qué guay, ¿no? Además, esto es un superpoder que muchos quieren, que nos gustaría, transportarnos en el espacio, de repente ahora haces ¡pa! Y te vas a otro lado. Y ya desaparecido estás. No sé si fue exactamente así, pero bueno. Pablo tuvo esa experiencia. Se supone que como algo bueno, ¿no? Porque lo hizo Dios con él. Porque quizá lo necesitaba, quizá iba a recibir unas palabras que iban a ser muy importantes para su propio ministerio. Vaya, es una experiencia única lo que él pasó allí, ¿no? Y dice que donde oyó palabras inefables, sagradas, especiales, unas palabras que no le es dado al hombre expresar. Y lo que está diciendo ahí es que no las podía explicar y de hecho no las explica. Él se está cuidando de dar todos los detalles. Está diciendo que le tuvo esa experiencia, que allí recibió unas palabras de parte de Dios que son muy, muy importantes, muy especiales, pero que no la puedo explicar. No lo voy a explicar, ¿vale? No le es dado al hombre explicarlo. Y incluso esas palabras, o eso que Dios le explicó allí, en el versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones, o sea, eran revelaciones que Dios le dio a Pablo, especiales, grandes, ¿no? La grandeza de las revelaciones, ¿vale? Ahora, nosotros, no sé quién ha tenido una experiencia así. ¿Alguien ha tenido una experiencia así? No. ¿Alguien ha tenido una experiencia en la que cree que Dios le ha hablado de una forma especial? ¿Sí? Yo creo que esto sí, ¿no? Yo levantaría la mano. Yo creo que Dios nos ha hablado, hay momentos, nos habla siempre por medio de su palabra, pero también hay momentos, quizás en nuestra conversión, que Dios nos habla de una manera especial y que tú notas que es algo especial, sobrenatural, ¿no? Dios puede hacer lo que Él quiere hacer, pues por eso es Dios. Y aquí lo que dice Pablo es que, bueno, con esto que él está explicando sería suficiente como para demostrar que es un apóstol con autoridad, ¿sí o no? Porque, vamos, en el Nuevo Testamento hay alguien más que haya tenido esa experiencia? Juan en la isla de Patmos, ¿os acordáis? Cuando Juan está en la isla de Patmos,
y tiene una visión y ve a Jesús, ¿no? Y se cae ahí como muerto porque se queda como alucinado y luego viene Jesús y le dice tranquilo. ¿Os suena esta historia? O sea, hay momentos, parece que en la vida de algunos en la Biblia que ha habido unas revelaciones, unas manifestaciones especiales. Y eso puede ocurrir porque Dios lo puede hacer. Dios puede hacer lo que quiera para que su voluntad se cumpla en la vida de las personas y de la historia y en la historia de la Iglesia, ¿no? Entonces, con esta experiencia que Pablo cuenta, ¿qué quería decir? Pues quería decirle a la Iglesia que él tiene autoridad. Pero no porque él es alguien especial, sino porque Dios le ha llevado allí, Dios le ha explicado una serie de cosas, ¿sí? Entonces, pues, él está bajo la autoridad de Dios, ¿no? Ahora, también nos dice este texto algo que, bueno, quizá ahora esto va a conectar más con nosotros. Porque la vida cristiana, y ahora aterrizamos a nuestra realidad de no irnos de viaje al espacio o al tercer cielo, la vida cristiana realmente tiene ese punto en que Dios hace grandes cosas, ha hecho grandes cosas y sigue haciendo grandes cosas para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos tomar una buena decisión. Dios nos habla por su palabra, Dios ha sido bueno, Dios tiene gracia con su pueblo, Dios es grande, ¿sí o no? Pero a la vez, la vida que nosotros tenemos aquí consiste en pasar por situaciones difíciles muchas veces. O sea, la vida no es tan fácil, la vida no es el cielo. La vida no es irnos de paseo al cielo, no es estar en el cielo ya. La vida en la tierra significa que nos pasan cosas que no nos gustan y que no podemos controlar. A nivel familiar nos han pasado cosas, a nivel de enfermedad nos han pasado cosas o nos pasan cosas, a nivel económico nos pasan cosas, ¿sí o no? Entonces, esta es la realidad, ¿eh? Aunque Dios nos ha rescatado en un sentido, dice el apóstol, ya estamos sentados en los lugares celestiales con Dios en Cristo Jesús. Eso es una realidad espiritual, pero la realidad es que tú estás aquí igual, ahora mismo estás pensando en otra cosa, no me estás escuchando. Pues, no, porque algo te preocupa, puede ser o no. Podrías estar muy preocupado por algo que te ha pasado y sería normal. Sería normal, pues depende de lo que sea, ¿no? La gravedad, la importancia. Y si no es esta semana, será la que viene. Y si no es la que viene, será otra. O sea, la vida aquí en la tierra es así. Sufrimos, tenemos dolor, nos pasan cosas que no nos gustan. Y esto es lo que pasa a Pablo, y fíjate, es lo que aquí él llama, también es una cosa misteriosa, porque tampoco se explica. Dice, versículo 7, dice, para que la grandeza de las revelaciones no se me subiera a la cabeza, ¿vale? No me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pues fíjate qué está pasando aquí. Del cielo al infierno. Bueno, igual exagero. Pero Pablo está diciendo que había sido llevado hasta arriba del todo, pero que luego cuando se bajó para abajo, dice aquí, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Qué es un aguijón en la carne? ¿Alguien sabe lo que es el aguijón en la carne de Pablo? No se sabe. Hay hipótesis. Dicen que tenía un problema con la vista, algunos, otros que tenía otro problema de salud, que estaba enfermo, otros que tenía otro tipo de problemas. No se sabe ni lo explica aquí, pero era un aguijón, una espina, algo que le estaba haciendo daño constantemente. ¿Sí? Es como las rosas, que son muy bonitas, pero si las coges puedes pincharte porque tiene... Es como la vida es
puede ser muy bonita, el cielo es muy bonito, la salvación de Dios lo es, pero también hay pinchos, también, y aquí a él le dieron un pincho, literal, un aguijón. Un aguijón es una cosa que te pincha, que le producía dolor. Igual puedes pensar en algo que a ti, hay gente que es asmática, por ejemplo, y que constantemente tiene problemas con eso, y le impide a veces, pues, hacer una vida normal porque tiene asma. Otros pueden tener otros problemas, ¿no? Y fíjate qué fuerte esto que ahora vamos a leer. Y Pablo hizo lo que todos nosotros hacemos cuando tenemos una enfermedad o algo que nos hace daño, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos como cristianos? Orar. Dice Pablo aquí, en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, Pablo le ha pedido a Dios que le quite eso que le está haciendo daño. Se lo ha pedido 3 veces. No sé si el número 3 es exacto o es una manera de decir muchas, pero se lo ha pedido a Dios, el gran apóstol Pablo, el Pablo que fue arrebatado al tercer cielo y recibió unas revelaciones que nadie más ha recibido. Le pidió a Dios que le ayudara con eso, que le quitara ese problema, y Dios le dijo que no. ¿Te das cuenta? ¿Pablo se merecía eso? ¿Se merecía Pablo ese aguijón en la carne que le hacía sufrir? Diríamos que no. ¿O sí se lo merecía? ¿Tú dices que sí? Un poquito. Bueno, no voy a contestar la pregunta, si se lo merecía o no, pero estamos en la tierra, nos enfermamos, pecamos, la vida no es de color de rosa, tenemos que afrontar cosas que van mal, que nos van mal, que no van bien. E incluso podemos llegar, según esta historia, a pedirle a Dios que nos ayude y no nos ayuda como nosotros queremos que nos ayude. Y lo digo así para especificar. Nosotros queremos que Dios nos ayude de una manera que nos quite la enfermedad, que nos dé el dinero, que tengamos un trabajo. Nosotros queremos además que cuando tú y yo le pedimos a Dios que nos ayude, queremos que sea ya. O sea, ayúdame, pero ahora, no tardes en ayudarme. Tiene que ser inmediatamente. Y Dios no siempre nos ayuda como queremos nosotros que nos ayude. ¿Sí? Dios no lo hace. ¿Sabes qué le contestó a Pablo? Es un versículo muy famoso. ¿Qué le contestó el Señor a Pablo cuando Pablo le pidió que le ayudara con esa enfermedad o lo que fuera? Bástate mi gracia. Confórmate con mi gracia. Es una manera elegante de decirle que no. Que no a su petición concreta, ¿no? O sea, él tenía una petición concreta. Quítame este aguijón. Quítame esto que me duele, que me molesta. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Bástate. Confórmate. Ahora, ¿pensáis que este confórmate, bástate mi gracia, tiene que ver con este concepto de resignación que muchos cristianos tienen a la hora de aceptar la voluntad de Dios? Yo he escuchado a cristianos y a otros de otras religiones, no voy a citar a nadie, pero no hace mucho hablé con alguien religioso de otra religión, de los que van a Arabia, y me decía una cosa que le había pasado, que le iba mal. Dijo, es la voluntad y hay que resignarse. ¿Creéis que la respuesta que Dios le da a Pablo tiene que ver con ese sentido de aceptar la voluntad de Dios? Hay que resignarse, hay que aguantar. Mira, te pasa algo, es la voluntad de Dios. Si Dios lo ha hecho así, ¿os suena que es así la cosa? Ahí nadie contesta.
¿No? El Barrachina dice que no. Vale, muy bien. Bueno, hemos de seguir leyendo, porque dice, en el 8, dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, está dando una razón para decirle que no. Le está dando una razón. No es, me aguanto y ya está, no. Bástate mi gracia porque en la debilidad en la que estás, sea la que sea por una enfermedad física, o sea por una enfermedad mental, o sea por un problema emocional, en tu debilidad, mi poder, dice Dios, se perfecciona. El poder de Dios actúa en la debilidad, no en la fortaleza. Así que es como que el Señor le está diciendo que gracias a ese aguijón en la carne que le sitúa en una posición de debilidad en algún sentido que no sabemos, entonces, y por eso, el poder de Dios en él puede actuar, puede obrar, puede hacer algo con él. Es como el barro, alguien hace cerámica, trabaja con cerámica o hace vasos de barro, cuando el barro, la masa está blandita, el alfarero puede darle forma, ¿no? Cuando nosotros estamos débiles, con un sentido de debilidad, no de orgullo espiritual, no de creernos que somos mejores porque hemos sido llevados al tercer cielo y no veas qué clase de cristiano soy, ¿no? Que Dios me ha bendecido así. Cuando nosotros realmente somos débiles y reconocemos nuestra naturaleza y tenemos que enfrentarnos a dificultades, es cuando Dios puede moldearnos. Es cuando Dios puede poner las manos encima de nosotros y darle forma al barro en la manera que Él quiere y para lo que Él quiere, que es que seamos más como Cristo o que hagamos algo en particular que debemos hacer. Bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjate que hay dos cosas positivas que Pablo está mencionando para, de alguna manera, como comprender o aceptar lo que Dios estaba haciendo con él, ¿no? La primera, él la dice, es como que él lo entiende así, y es muy característico de esta carta. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne. Es como que él ahí está diciendo lo que ha aprendido, que es lo que en la teoría Dios le ha contestado después, ¿sí? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es lo que ha dicho Dios. ¿Cómo lo interpreta Pablo luego con el tiempo? Está diciendo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, para que no se me subiera a la cabeza, para que no me creyera yo nadie muy especial, he tenido que sufrir ese aguijón. Pero es para que no me enaltezca, es para mantenerme humilde. Entonces el poder de Dios actuó en Pablo manteniéndolo humilde, ¿sí? El poder de Dios actuó en Pablo manteniéndolo humilde porque Pablo podría tener tendencia a subirse para arriba, porque claro, se encontró con Cristo en el camino a Damasco. ¿Quién ha tenido esa experiencia? Lo llevan al tercer cielo y al paraíso y les he dado oír palabras que nadie puede más escuchar. O sea, se te puede subir a la cabeza. Bueno, si a nosotros se nos sube a la cabeza cualquier cosa, imagínate a Pablo. ¿Hay peligro de exaltación en el ser humano? Para que no me exaltase sobremanera, me dieron algo para ponerme los pies en el suelo y hacerme depender de Dios. Pero realmente esto es una realidad en nuestras vidas también, que podría ocurrir. Igual aquí hay algunos muy chulitos. Yo conozco en mi casa uno que es así, muy chulito. Tengo que ir bajándole los humos cada día, pero se les vuelven a subir al día siguiente. O sea, que no es tan raro esto de que hagamos algo
o tengamos una experiencia de éxito o alguna cosa en cuanto al Señor y se nos suba a la cabeza lo buenos que somos, maravillosos y superiores a los demás. Por lo tanto, el mismo Pablo tuvo la necesidad de que el poder de Dios actuara en su vida, dejándolo humilde, y Pablo mismo está analizando que el aguijón sirvió para eso. A él le sirvió para eso, y él puede decirlo luego con el tiempo, puede decir que así no se me subió a la cabeza. Lo mismo que en el capítulo 1 explica, no sé si lo habréis hecho, porque en esta carta hay un montón de para qué. En el capítulo 1 dice que estuvieron a punto de morir en una ciudad, en Éfeso, para que no confiásemos en nosotros mismos. Estuvimos a punto de morir, de manera que perdimos toda esperanza de conservar la vida, dice Pablo en el capítulo 1. Pero luego él dice, añade, para que confiásemos en Dios y no en nosotros. O sea, estuvimos al borde de la muerte, ¿para qué? Para aprender a confiar en Dios. ¿Y cuántas otras cosas en la vida podemos pasar, sea enfermedad o sea otras cosas, en las que en esas situaciones la manera en la que Dios puede actuar por su poder, y luego nosotros como Pablo, al paso del tiempo, porque no siempre somos capaces de verlo de entrada, pero con el paso del tiempo podemos ver que aquello que nos pasó fue para qué, o si no fue para qué, sí que Dios lo utilizó para algo bueno, o hizo algo bueno en nosotros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Dios es un experto en coger nuestra debilidad, nuestra miseria, nuestras limitaciones, y trabajar y que haya un resultado positivo. Algo bueno que nos ayude a depender más de Él, algo bueno que nos ayude a crecer, algo bueno que nos ayude a ser humildes, algo bueno que nos ayude, como dice el mismo Pablo. ¿Sabéis cómo empieza esta carta? Capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo empieza esta carta? Venga, los del Cajut. ¿Cómo empieza? 3. El 3. Ese es. O sea, esta carta, que es la carta en la que Pablo explica lo mal que lo ha pasado, empieza con un bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros con la consolación con la que hemos sido consolados en nuestras tribulaciones. Se repite 7 veces o 6 la palabra tribulación y 5 o 6 veces la palabra consolación. Entonces, ¿qué dices? Seguramente cuando estás pasando por algo mal, pues uno no ve esto, uno está enfadado y pide a Dios que le ayude a quitar ese aguijón. Quítame el aguijón, quítamelo. Pero Dios puede decirte que sí te lo quita, o puede decirte que ya te lo quitará cuando Él quiera, o puede decirte que no te lo quita porque justo eso sirve para que Él esté obrando en nuestras vidas, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Pero eso será para algo bueno. ¿Qué quiere decir bástate mi gracia? Es que la gracia de Dios en esa situación es lo que esa situación producirá de bueno. Porque Él va a obrar, porque Él va a actuar. Aunque nosotros no lo vemos. Y Pablo probablemente tampoco lo vio muchas veces en el momento. Esta carta la escribió ya, como decimos en castellano, a toro pasado, ¿no? O sea, él escribió esto y está hablando de años atrás. Y él está analizando con perspectiva su historia, su vida, y está recordando que aquello que le pasó tan duro sirvió, tuvo una consecuencia, porque estuvo abierto a lo que Dios le quisiera decirle, estuvo abierto a la obra de Dios, y visto los años, puede interpretar que aquello le sirvió para algo bueno. Pasarlo fue malo, pasarlo le hizo pasar mal, y cuando algo te duele, no es una alegría, ni podemos espiritualizar las cosas, pero
con el tiempo, lo que dice nuestro texto es que Dios es capaz de utilizar esas situaciones para hacer algo bueno con eso. No es que sea su voluntad que suframos, no es su voluntad, no es la voluntad de Dios que pasen cosas malas en nuestra vida. Pero sí que es verdad que Dios puede estar allí presente como el alfarero y trabajar en medio de esa situación para algo bueno en nuestras vidas. Claro, ¿y cuál es la conclusión? Ya vamos a terminar. Bueno, son las 9:10, o sea que hay tiempo hasta la 1. ¿Cuál es la conclusión de Pablo? Lo pone en el versículo 9, mitad. Por tanto, visto lo que el Señor me ha dicho, por tanto, de buena gana, esto es para superespirituales solo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. O sea, no me voy a gloriar en que me han llevado al tercer cielo y me han dicho cosas que nadie más sabe, no. No me voy a gloriar en eso. Me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Por qué? Y lo explica. No es que se esté gloriando. Él está diciendo que me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En realidad lo que está haciendo Pablo es darle la vuelta a ese tema de gloriarse. Me voy a gloriar en mis debilidades porque como cuando soy débil actúa el poder de Dios, ¿quién recibe la gloria? Dios. Porque es Él el que... Si yo he estado toda la noche con fiebre esta noche, porque tengo COVID y la peste asiática, lo siento que he venido aquí sin máscara, pero... Y lo he pasado fatal y no he dormido, y me está saliendo un buen mensaje, ¿sabes por qué es? Pues gracias a Dios, que me ayuda en mi debilidad. No tengo COVID ni peste asiática, tranquilo. Había uno que estaba asustado. Que no hubiera venido. ¿Se entiende o no? Es que es mucho mejor una actitud humilde en la vida que una actitud de estar por encima de las cosas. Porque eso te hace depender de Dios y porque eso... Si acaso yo he dicho algo que sirva o sea útil para alguien en esta mañana, será por el poder de Dios, será por la palabra de Dios, será porque Dios ha puesto eso en mi corazón, será porque yo ya he pasado por mi aguijón y también he aprendido algo, ¿no? Pero no porque yo vaya a recibir ninguna gloria de esto. El único que recibe la gloria de todo lo que alguien haga bien en la iglesia es Cristo. El aplauso es para Cristo. La honra es para Él, no es para nadie más. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Pues de buena gana, contento, me voy a gloriar en la debilidad que el aguijón me está produciendo. Voy a estar contento. ¿Por qué? Porque entonces es cuando el poder de Cristo va a actuar en mí y Él recibirá la gloria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Claro, para que alguien se gloríe con esto, con las debilidades, porque Cristo va a recibir la gloria, ¿qué tiene que pasar? Vea, pregunta de Cajut difícil. Porque Pablo dice, me gloriaré en mis debilidades, pero es que luego dice, versículo 10, es el último para nosotros, por lo cual, conclusión, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Qué tiene que pasar para que nosotros lleguemos a ese punto de estar contentos o gozarnos incluso con las cosas difíciles de la vida por las que estamos pasando? ¿Qué tiene que pasar? ¿Alguien lo dice? O sea, no. Sí, pero no, quiero decir. No, los problemas están. O sea, ¿qué tiene que pasar para que esos problemas que vamos a pasar los vivamos con otra actitud si es el caso de que Dios no nos quita ese problema? ¿Qué tiene que pasar?
¿Cómo? Ujú. Sí, también. ¿Eh? En otro futuro. En el contexto en el que estamos es que Cristo sea glorificado. O sea, si tú tienes claro que en tu vida todo lo que tú eres y haces ha de glorificar a Dios, si lo tienes claro, pero no todo el mundo lo tiene claro, creo yo, aquí, esta mañana. Yo creo que no todo el mundo aquí, bueno, ni aquí ni en ninguna otra parte, quiero decir, no es porque seáis vosotros los de Santa Coloma, diría lo mismo en Libertad, y probablemente ni siquiera en mi propia vida siempre habrá sido así. O sea, si yo como cristiano, mi máxima aspiración en la vida es que en mi vida Dios sea glorificado y los problemas son una manera en la que Dios va a ser glorificado, porque cuando soy débil reposa sobre mí el poder de Cristo y Él es glorificado, porque creo eso y quiero eso, entonces puedo decir, vale, pues me gozo en mis debilidades. Señor, si no me tienes que quitar el aguijón, pues no me lo quites. Si eso sirve para que Cristo actúe en mí y yo le glorifique mejor, ¿sí o no? Pero si a ti no te interesa glorificar a Dios, los problemas no te van a llevar a estar contento con el problema, a pesar de tener que pasar por el problema. Porque ¿qué produce en ti eso? Mala leche. Claro, un enfado incluso con Dios, ¿sí o no? O sea, si Dios no te quita un problema que tú tienes y te hace sufrir, tú te puedes enfadar con Dios, porque Dios está permitiendo, siendo tan bueno que dice que es, está permitiendo que sufras. Pero si tú piensas de otra manera y piensas que a veces Dios permite el sufrimiento para que Él actúe en nosotros y entonces el resultado de eso que Él hace le da gloria a Él, entonces sí que si lo ves así, puedes decir, pues vale, Señor, es lo que hace Pablo, es lo que hace Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, él dice, de buena gana me gloriaré más bien en debilidades, en mis debilidades. Por amor a Cristo me gozo. Claro, esto ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace esto? No lo haces si no te interesa al máximo que Dios sea glorificado en tu vida. Y yo busco que Dios sea glorificado en mi vida. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Claro, por eso Pablo empezó esta carta, después de analizar su vida y todo lo que había sufrido, con ese versículo que hemos citado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro... O sea, la carta más dura que Pablo explica, en la que Pablo explica, perdón, lo malo que él lo ha pasado, lo mal que él lo ha pasado, fíjate cómo empieza. ¿Cómo empieza? Con un bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. ¿Quién puede decir eso? No era alguien que lo había pasado bien. Algunas cosas sí, como irte de viaje al cielo, pues. Eso fue guay, fue una experiencia, ¿no? Pero luego le pegaron, lo apalizaron, sufrió naufragio, los judíos quisieron matarlo, lo apedrearon, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede alguien empezar una explicación de esa historia diciendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación? Porque a Él le interesa la gloria de Dios. A Él le interesa la obra de Dios. En este caso, cuando empieza, dice, gracias a la experiencia que Él ha pasado tan mala, pero viendo actuar el poder de Dios, es que yo puedo consolar a otros que están en la misma situación. Y eso es importante. Tú puedes decir, bueno, ¿y a mí qué me importa la gente? Bueno, pues, si no te importa la gente, pues esto no te sirve. Pero si te importa la gente y la misión que tienes en el mundo, pues tendrás que pensar en clave que lo que tú estás pasando te servirá para ayudar a otro que pueda pasar por lo mismo. Y sí que te interesará. Te interesará aprender, me interesará aprender, porque luego yo puedo ser de ayuda para otros. No es solo que Dios hace su obra en mí para ser más como Cristo, sino que además lo que nos pasa nos puede ayudar a ayudar a otros, con la consolación con la que nosotros hemos sido consolados. Así que, pues nada, esto es lo que quería compartir. ¿Alguna pregunta, niños?
¿Queréis ir al cielo y al paraíso con un cohete espacial? Vigila porque luego viene el aguijón. Claro, puede venir un aguijón. Bueno, espero que esto que hemos dicho de la palabra que tocaba para hoy nos pueda servir para interpretar más correctamente nuestra vida y lo que Dios quiere hacer en nosotros.